Maestros, ¿desde cuándo y por qué motivo y de qué manera se formó esta reunión para tocar específicamente las variaciones de Beethoven a un tema de Mozart? Bueno,
Debo empezar por decir que Héctor y yo somos amigos desde hace muchos años y que una de las razones de la amistad es la música. Pero la primera vez que nos reunimos para tocar obras de Mozart, se suponía obras de Mozart, fue en 1991, cuando se cumplían 200 ¿Sí? años del fallecimiento de Mozart. Nada más que Mozart, que fue un genio, sin embargo tuvo graves lagunas musicales porque jamás compuso nada para violonchelo, no compuso una sonata para violonchelo, no compuso un concierto para violonchelo, por eso digo que tuvo graves lagunas. Entonces, como queríamos participar en este homenaje a Mozart, escogimos lo más cercano a ello, que fueron unas 2 series de variaciones de Beethoven sobre temas de Mozart. Así empezamos. Cada uno de los temas de estos 2 ciclos, porque estamos hablando de 2 ciclos de variaciones, se basan en fragmentos de la flauta mágica. Las 7 variaciones son sobre un dueto de Tamino y Pamina, muy célebre, que la traducción al español del tema, del aria, sería entre hombres o entre seres humanos, sería la traducción, que sienten amor, bei Männer welche fühlen, ¿no? Bueno, y el segundo ciclo de variaciones está basado en el célebre fragmento al final de la flauta mágica, donde Papageno canta algo que se ha vuelto casi un segundo himno de Austria, que es Ein Mädchen oder Weibchen, cuando un hombre, una mujercita, una esposita, es todo lo que necesito, dice Papagena, ¿no? Entonces es un tema muy, muy célebre que en Austria uno encuentra hasta en los campanarios de las iglesias, en los Glockenspiel. Taram, pam, 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 pirariraram, ¿no? La forma de las variaciones existe desde mucho tiempo antes de Beethoven. En el siglo XVI, grandes compositores españoles como Narváez y Cabezón escribieron unas famosas diferencias, que era el término que se usaba para las variaciones. Son realmente variaciones del siglo XVI. Y luego muchos compositores utilizaron el género de las variaciones antes de Beethoven. Yo creo que el formato de la variación es importantísimo en la producción beethoveniana. En primer lugar, ya fue muy inusual que una de sus primeras sinfonías, y una de las más importantes de todas, la tercera, la llamada Heroica, termina con un cuarto movimiento que son variaciones. Ahora, en la literatura pianística uno ve muy claramente la importancia que Beethoven le daba a la forma de la variación. Bueno, él escribió 20 y tantos ciclos de variaciones para piano solo, pero hay 3 ciclos que son verdaderamente centrales en la producción pianística beethoveniana. Las 32 variaciones en do menor sobre un tema original, las variaciones que también se llaman heroica porque están hechas sobre el mismo tema de la Sinfonía Heroica, y luego llega a su punto culminante en la producción de Beethoven este uso de la variación en las variaciones Diabelli, que no sé si tú estarías de acuerdo, pero yo creo que no son de menor rango que las celebérrimas variaciones Goldberg de Bach, ¿no? No, desde luego. Es un monumento donde, y ahí es muy interesante observar que Beethoven ya no usa la palabra variaciones en alemán, sino Veränderungen, que quiere decir cambios, transformaciones. O sea, es una verdadera metamorfosis del tema muy sencillo de Diabelli, que es un valsecito un tanto banal, casi diría yo, y él lo convierte en este monumento que dura, pues yo creo que alrededor de 45 minutos, y que es un compendio de toda la técnica pianística beethoveniana, pero además de las ideas musicales de Beethoven. El caso donde lleva Beethoven la forma de las variaciones a su más grande expresión, tanto como en las
variaciones de Diabelli es en la sonata opus 111, obviamente, donde en el segundo movimiento verdaderamente hace algo que ya incluso uno podría decir, no sé si estés de acuerdo, que tiene poco que ver con la idea de las variaciones. Es una transformación, una metamorfosis a tal grado, de una manera tan sofisticada, que quizá ya no se puede hablar de variaciones, sobre todo la última variación de la sonata opus 111, que además es una variación que debe durar 4 o 5 minutos, es larguísima, es casi una obra en sí, y pues muchos consideran que es el segmento, la parte de una obra más profunda escrita para el piano, en toda la historia de la literatura pianística, ¿no? La música de Beethoven ha sido siempre extremadamente popular por lo poderosa que es, pero no toda la música de Beethoven ha sido popular. La quinta sinfonía es popular desde siempre. La sinfonía heroica, la novena sinfonía, son obras que al público le causan el entusiasmo extraordinario. Pero en la época de Beethoven, por ejemplo, cuando compuso sus últimos cuartetos, los cuartetos que van del número 12 al número 16, el 16 es el último de todos los cuartetos que compuso Beethoven, estos cuartetos fueron considerados por los críticos y por los públicos como la obra de un compositor que se había vuelto loco. Y no solamente el público, sino que los ejecutantes, los cuartetistas que ejecutaron por primera vez esos cuartetos, en más de una ocasión, recuerdo yo el dato del chelista de un famoso cuarteto que ensayando uno de los últimos cuartetos de Beethoven, de repente cogió la parte de cello y la tiró al piso y la empezó a pisotear, diciendo esto es intocable. Entonces, esas obras hoy siguen siendo de difícil comprensión. Son quizá las obras más profundas de toda la época, de toda la producción de Beethoven, igual que las últimas sonatas de piano. Pero en tanto que las sinfonías siempre han causado el entusiasmo del público, no es el caso de otras obras que quizá sean aún más profundas. Hoy día los músicos que más atraen a los públicos son Beethoven y Mozart. Bueno, yo lo que podría agregar es que, igual que siempre disfrutamos mucho nuestras conversaciones, porque siempre tenemos temas inacabables de conversación, pues igual hemos disfrutado mucho los ensayos y los conciertos y las grabaciones que hemos hecho. Bueno, y yo obviamente no tendría ni que agregar que para mí es un privilegio tocar con el maestro Prieto por 1000 razones, pero me refiero ahora a las razones musicales. De manera que, y para mí que no me dedico de tiempo completo a esto, pues es un privilegio siempre.
empecé a estudiar el violonchelo a los 4 años y empecé por requerimientos familiares, porque había en mi familia una larga tradición de tocar música de cámara, en particular cuartetos. Mi abuelo materno tocaba viola, mi mamá tocaba violín, un hermano de ella, un tío mío, tocaba violonchelo y mi papá tocaba el violín. Por esta razón se conocieron. Y luego, cuando yo nací en México, el chelista de la familia, que era mi tío, no vivía en México, vivía en Francia, era profesor en la Escuela Politécnica de París. Y entonces faltaba un violonchelista en la familia para completar el cuarteto. Entonces, desde antes de mi nacimiento, mi mamá ya había decidido que yo debería de tocar el violonchelo. Cuando tenía 16 años, no estando muy seguro de cuál era mi verdadera vocación, intenté entrar al Tecnológico de Massachusetts. Me aceptó el Tecnológico de Massachusetts. Y allí hice 2 carreras, de economía y de ingeniería. Y si el Tecnológico de Massachusetts no me hubiera aceptado, me hubiera pavimentado el camino para inmediatamente dedicarme a la música. Pero entré al Tecnológico de Massachusetts, aprendí cosas muy interesantes allí, que luego fueron muy importantes en el resto de mi vida, y regresé a México y durante algunos años me dediqué a trabajar en la industria. Pero a medida que fue pasando el tiempo, fue creciendo en mí una amargura o decepción de haber cometido una traición contra mí mismo, porque mi verdadera vocación era la música. Y a partir de un determinado momento dije, bueno, ya es ridículo estar sintiendo una amargura, o doy el salto y me dedico a la música, a pesar de lo difícil que va a ser, o ya no tiene caso de que me queje. Yo estudié con el maestro Hartmann, pues desde que tenía 4 años hasta que tenía 16 años. Por lo tanto, para mí fue un maestro absolutamente fundamental. Luego, en otra época muy diferente de mi vida, estudié con Pierre Fournier en Ginebra y con Leonard Rose en Estados Unidos. Desde luego, dedico la parte fundamental de mi tiempo a la música. En este cuarto estudio todos los días obras que tengo que tocar próximamente, u obras nuevas que siempre estoy estudiando, obras por estrenar. Pero esto no quiere decir que no tenga uno siempre tiempo libre que se puede dedicar a otras actividades. Entonces a mí me interesa mucho la lectura y la escritura. Este libro, que se titula Las aventuras de un violonchelo, en su parte central es la biografía del violonchelo Stradivarius que toco. Y me tomó más de 10 años investigar toda la historia de ese violonchelo, desde 1720 hasta el siglo XXI. Y durante su larga vida le han ocurrido tantas aventuras que por eso el libro se titula Las aventuras de un violonchelo. El libro de las 5000 años de palabras, que es un libro sobre el origen y el desarrollo de las lenguas, no fue producto de un capricho momentáneo, sino desde que estaba yo en el MIT, la institución que mencioné hace un rato, o sea, hace muchas décadas. Desde entonces me interesaba profundísimamente el asunto de las lenguas. Por supuesto tengo muchas otras aficiones, porque no solamente es escribir y la música, me interesan muchas otras actividades. Me interesa mucho el fútbol, me interesa mucho el arte de los toros. Yo ubicaría la enseñanza del cello en México dentro del panorama general de la enseñanza de la música. Y creo que hay unos cuantos magníficos violonchelistas, algunos brillantes violinistas, algunos, siempre pocos, algunos brillantísimos pianistas, algunos brillantísimos compositores, algunos directores, pero creo que de ninguna manera podemos sentirnos satisfechos del nivel alcanzado.
porque creo que hay muchísimo por lograr dentro del campo de la educación de la música.
En mi caso, la influencia o la existencia de la música como parte esencial de mi vida, pues se dio desde el momento en que nací, o quizá desde antes, desde mi gestación, puesto que mi madre era una pianista profesional y en torno a ella se juntaban muchos de los grandes músicos de aquella época. Tuve una formación musical completamente profesional, como digo, desde los 4 años. Asistí al Conservatorio Nacional de Música de México, donde mi madre era catedrática y lo fue más de 20 años. Luego entré al Conservatorio de Ginebra y también desde muy temprano tuve el ideal de llegar a estudiar con Claudio Arrau. Había varias personas con las que yo hubiera podido estudiar. Tuve el privilegio de que el maestro Serkin dijera que me tomaría como alumno en Filadelfia. Rubinstein, aunque no daba clases concretamente, pero era una persona tan cercana a mí desde el punto de vista de familiar y tal, que dijo que él podría guiar al menos mis estudios musicales, pero también, como en el caso de Harvard, yo tuve la idea únicamente de estudiar con el maestro Arrau, cosa que empecé a hacer a los 18 años, y realmente de todos los maestros que tuve, él fue con mucho el que más influencia tuvo a mí, en todos sentidos, no nada más musicalmente. Los tiempos iniciales de mi vida, yo siempre estuve entre dos grandes tensiones, ¿no? La influencia de mi padre en cuanto a las letras, las ideas, México como tema, México, la historia de México como tema. Esa era la influencia paterna, y por el lado materno había la influencia de la música. Yo diría que pues mi vida no ha sido más que el tratar de manejar estas dos tensiones. Entonces, mis estudios musicales empezaron profesionales, empezaron desde los 4 o 5 años, pero a medida que fue transcurriendo el tiempo me di cuenta de que la música como profesión no era lo mío. Yo siempre sentí en la música una especie de horizonte restringido, es como un gran capullo, un universo en sí en el que uno puede entrar y prácticamente ignorar el resto de la vida. Para mí había algo enormemente constriñente, enormemente limitado en dedicar la vida a eso, a la música. En cambio, el mundo de mi padre me ofrecía horizontes mucho más amplios. Estaba todo el mundo de las ideas, de la historia, de la literatura, de la filosofía, de las ciencias. De modo que ya desde la temprana adolescencia me fui inclinando más hacia los estudios universitarios, de tal suerte que cuando tenía yo 15, 16 años, me entró una absoluta obsesión por estudiar en la Universidad de Harvard. Al punto de que lo único que quería yo de la vida, lo único, era estudiar en Harvard. Y cuando la gente me preguntaba, bueno, pero después, ¿qué quieres hacer? Dice, eso no sé, pero lo que quiero es estudiar en Harvard. Entonces, a partir de los 15, 16 años, ya la música empezó a tomar un lugar secundario y me dediqué a estudiar todo aquello que me llevaría a una gran universidad y eventualmente a dedicar mi vida a algo que yo llamaría pues los grandes temas de México, que finalmente son lo que más me ha interesado. Para mí, mi relación con el país, mi relación con las cuestiones que afectan a México, particularmente desde el punto de vista histórico y muy en concreto la política exterior de México, se volvieron la parte más importante de mi educación y de mi vida, ¿no? Eso de la influencia temprana de la música en mi vida fue muy ambiguo, porque por un lado, claro, es un privilegio haber tenido esa familiaridad con la música y con algunos grandes músicos desde la más temprana edad, pero por otra parte el precio que tuve que pagar fue muy, muy alto. Aunque parezca un tanto melodramático decirlo, pero prácticamente me quedé sin niñez y con muy poca juventud, por esa vida en que obligadamente tuve que vivirla como adulto, ¿no? Como no había en mi entorno inmediato nadie de mi edad. Entonces, tanto mi padre como mi madre me incorporaron a sus vidas y tuve que pagar el precio psicológico de esto, ¿no? Vienen distorsiones muy importantes en el desarrollo normal de una personalidad. Pero bueno, ya en la edad adulta
dado que ese fue mi destino, que ese fue mi caso, trato de disfrutar y de aprovechar al máximo posible los aspectos positivos de esa inmersión tan temprana en el mundo de la música, ¿no? Y siempre pensé desde que era yo muy, muy joven que algún día tendría yo que escribir algo para poner en el papel, para compartir un poco de lo muchísimo que yo había aprendido del maestro Arrau, tanto en términos musicales y pianísticos, como en general. Él fue para mí una especie de segundo padre adoptivo, y desde el punto de vista intelectual, pues pocas personas han dejado una impronta mayor en mi vida, ¿no? Como decía yo en alguna otra parte de nuestras conversaciones, si hablamos de mis predilecciones musicales más profundas, más personales, más íntimas, tendría yo que mencionar a Mozart y a Schubert. Para mí, esos son los dos compositores, digamos, que tocan las fibras más íntimas en mí. Ahora, para tocar es otra cosa. Quizá para tocar yo prefiero Chopin y Liszt, porque son compositores que le dan a uno un margen mayor de libertad, de posibilidades de catarsis emocional, por cuestiones estilísticas, ¿no? En Mozart y en Schubert y en el mismo Beethoven, no deja de haber ciertas restricciones absolutamente indispensables, dadas por el estilo de cada uno de esos compositores. En cambio, ya en la música de mediados y de fines del siglo XIX, existe una mucho mayor libertad interpretativa, hay como más terreno para explayarse, sobre todo emocionalmente, sobre todo desde el punto de vista de la imaginación y de la emotividad. Porque yo sí estoy entre quienes piensan que de finales o de mediados del siglo XVIII a principios del siglo XX o a mediados del siglo XX, llegó la música occidental de concierto a una especie de cúspide que probablemente no haya sido igualada ni antes ni después, y habría que discutir y pensar muy detenidamente en cuáles son las razones de que eso sea así. Yo creo que cada quien le puede poner el nombre que quiera a mi actividad musical, el adjetivo que quiera. Yo simplemente soy una persona que tuvo un entrenamiento profesional desde los 4 años, pero que decidió no hacer de la música el centro de sus actividades adultas, y hoy es algo que es muy importante en mi vida, sobre todo en el sentido de lo que escucho y de cuando en cuando toco en público. Pero desde luego mis actividades centrales están en otras áreas, en el país, en mi preocupación por México, por su política exterior y por preservar determinados valores del liberalismo mexicano, cuestiones como la vigencia del Estado laico y de la gran tradición liberal de México. A eso quisiera yo dedicarle el resto de mis días.
Thank you.